Bien, muchachos, vamos a hacer ahora el trazado de la planta de conjunto. Para este caso lo vamos a hacer únicamente con tinta. Yo voy a utilizar, debido a que no tengo yo toda la gama de plumones en, en su graduación como lo hemos pedido, estoy por quererlos conseguir ahorita debido a la cuarentena, pues ha sido un poquito imposible. Espero que ustedes los hayan conseguido en su momento, cuando todavía se podía eh, hacer ese proceso, para que puedan empezar a trabajar todo lo que estamos viendo ahorita. Eh, pero sí voy a tratar de simular algunas condiciones y efectos utilizando algunos plumones que tal vez no están dentro de la gama de los plumones que hemos eh, requerido. Sin embargo, nos pueden lograr un resultado bastante bueno. De igual forma, ustedes tienen que conseguir su juego de escuadras, utilizarlas tal cual ustedes han aprendido en clases previas, y todas las técnicas que tengan que ver con ese proceso. Ustedes van a elaborar también de su proyecto una planta de conjunto, independientemente del que estén ustedes realizando. Para este ejercicio que se está haciendo en esta semana, yo les he dado total libertad a ustedes para que puedan hacer una planta arquitectónica, ya sea la que estaban desarrollando anteriormente. Algunos de ustedes pudieron, o más bien tenían un proyecto que ya estaban desarrollando previamente y decidieron darle continuidad. Pero la idea aquí en esta materia es aprender a dar las condiciones de comunicación gráfica. O sea, ustedes pueden partir de una planta arquitectónica que puedan encontrar ya sea en internet, en alguna revista, en algún libro, y no necesariamente partir de un proyecto totalmente en blanco, como lo estoy haciendo yo. Yo lo estoy haciendo con el sentido de que podamos tener un insumo bastante bueno, eh, representativo, y poder ver las condiciones o las tácticas que se deben utilizar para el trabajo de este tipo. He querido traer a colación una revista que ustedes pueden ver acá, donde ustedes pueden encontrar plantas arquitectónicas que pueden copiar perfectamente. No quiero decir con esto que lo van a calcar tal cual, pero sí pueden utilizar sus proporciones, sus elementos, y plasmarlos en un plano arquitectónico utilizando los conceptos que nosotros hemos visto. Por ejemplo, este es un ejemplo de referencia que se puede tomar para poder desarrollar un ejercicio de este tipo. Ya, ustedes pueden ver aquí plantas de conjunto realizadas con las técnicas que nosotros vamos a estar aplicando. Aquí pueden ver otros ejemplos, ¿verdad?, a nivel de master plan, ¿verdad?, que se pueden ver proyectos hechos para una representación gráfica utilizando las técnicas. Aquí hay otro, este es bastante bueno en el concepto básico de lo que vamos a estar haciendo. Ahorita vamos a elaborar una planta de conjunto partiendo de la zonificación que nosotros teníamos inicialmente. Yo les sugiero que ustedes trabajen su planta con una calidad única. Ahorita vamos a hacer uso de los plumones sobre esto, y con esa base esquemática ustedes poder empezar a realizar el proceso de depuración que requiere un proyecto de este tipo. Aquí yo he plasmado las tres grandes zonas que nosotros teníamos inicialmente, si ustedes lo recuerdan. Teníamos el área social, el área privada y el área de servicios, que los desarrollamos en una planta arquitectónica. Voy a empezar enmarcando principalmente los techos de esta edificación. Lo voy a marcar ahorita a lápiz, solo para tener una idea, y quiero que veamos algunos conceptos y después vamos a empezarlo a entintar. Recuerden una cosa, todas las escuadras, principalmente estas, ustedes pueden ver que tiene un borde biselado. Yo sé que algunos probablemente ya lo sepan, pero por aquellos que no lo saben, se los recalco. Tiene un borde biselado. Cuando estamos trabajando con lápiz, el borde biselado tiene que estar por el lado de arriba. Pero cuando trabajamos en tinta, nosotros tenemos que voltear la escuadra para que el borde biselado quede por abajo. ¿Cuál es el propósito de que el borde biselado quede por abajo? Que
cuando yo trace, yo voy a trazar apoyado en este borde para poder trazar las líneas que necesito. Y este borde biselado evita que la tinta se corra por debajo, porque si yo lo tengo así presionado, aquí se tiene una superficie completa y muchas veces si la escuadra está dañada, tiene alguna abertura por acá, la tinta se corre y se mezcla por la parte inferior y se corre y entonces mancha lo que estamos trabajando. Si el borde biselado lo ocupamos del lado contrario, pues eso va a evitar que la tinta se corra por debajo y nos manche los planos que nosotros estamos trabajando. Entonces, cuando trabajen con lápiz, el borde biselado tiene que estar por arriba. Cuando trabajen con plumones, el borde biselado tiene que estar por abajo. Bien, yo aquí tengo los recuadros principales de la habitación y yo he dejado por lo menos unos 50 centímetros de retiro para tener un techo que pueda tener un voladizo de 50 centímetros. Por lo tanto, yo voy a trazar aquí la marca que ya tengo de los techos, ustedes lo pueden ver, para ver el impacto que esto va a tener ya en mi producto final. En algunos casos, en algunos puntos bien particulares, por ejemplo, mi techo se empieza a traslapar con la textura de piso. Yo la textura de piso la he dibujado tal cual como la dibujamos en la planta anterior que nosotros hicimos. Ahorita lo que me interesa es lograr la condición del trazado del techo. Entonces esto lo vamos a dejar ya en una condición de acabado final con los plumones. Ahorita no importa que las líneas se crucen, lo importante es trazar. Los techos de estas dos principales edificaciones con una sola agua. Uno va a tener una sola agua para acá y el otro hacia acá. ¿Por qué quiero hacer eso? Bueno, primero, bueno, lo vamos a hacer al revés. Esta la vamos a hacer aquí y esta la vamos a hacer acá. Esta porque la sala y todos los elementos sociales que están acá tienen una abertura hacia este jardín. Y lo que queremos es aprovechar el jardín para que sea una visual al interior de mi proyecto. En este caso, uno de los puntos principales focales de mi proyecto está en este árbol. También tenemos una vista acá, pero este árbol se vuelve el elemento principal. Y quiero que las habitaciones se abran hacia este punto. Y este techo lo vamos a trabajar con 4 aguas, o sea, un techito de 4 aguas básico. Ahí no nos vamos a complicar mucho, pero sí quiero que logren evidenciar algunas condiciones que vamos a hacer para el trabajo adecuado de las texturas en la representación de techos. Entonces, para ello voy a empezar a trazar los techos ya en tinta, ¿verdad? Como un acabado final. Y todo lo demás que es ambientación lo vamos a trabajar en una calidad menor. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, nosotros trabajamos con varios planos. Hay planos que están más cercanos y otros planos que están más lejos. La vegetación es una condición representativa que se puede plasmar dentro de nuestro proyecto, sin embargo, es un segundo plano, por así decirlo, aunque puede agarrar cierta jerarquía, como ustedes pudieron verlo en la planta arquitectónica de la vez anterior. Como era solo la parte del contorno representaba la vegetación, entonces la jerarquía nos daba la intención de lo que ahí se quería. Para este caso, entonces, nosotros vamos a tener siempre esto como elemento de referencia, sin embargo, les vamos a dar una calidad. Entonces, entre más cercano está nuestro elemento de mi punto de vista, más fuerte es la calidad de línea que le voy a dar, o sea, más grueso el tipo de línea. Mientras más alejado está, la calidad de línea es menor, por lo tanto los puntos que voy a utilizar van a ser menores. Yo recomiendo que para los techos en un primer trazado podemos trabajar con un punto 6 hasta un punto 8 y un punto 4 en líneas secundarias, que ya lo vamos a ver. Para las superficies inferiores de la ambientación, por ejemplo, todos los caminamientos, gradas y todo lo demás, curvas de nivel, pueden trabajarse en un punto 2, punto 3, hasta un punto 4.
Y luego los árboles podemos trabajarlos ya de acuerdo a su condición, pero pueden oscilar entre el punto 6 a lo máximo, punto 5, punto 6. Ahora, se le puede dar también un énfasis a ciertos elementos para destacarlos de otros, pero vamos a empezar con un trazado básico. Voy a empezar trazando aquí los bordes de los techos. Y para este caso voy a utilizar un punto algo grueso, un punto 7. Después vamos a mejorar los énfasis. Yo estoy trabajando básicamente con 2 puntos nada más. Entonces se me va a hacer un poco difícil. Otra sugerencia es que todo el trazado a lápiz que ustedes hagan del esquema inicial de su zonificación antes de hacer la planta de techos, ustedes lo hagan con un lápiz 2H, que es una mina más dura y que nos permite mejorar la calidad de la tinta que nosotros pongamos. Si lo hacemos con minas muy suaves, el problema es que nuestro dibujo puede tender a no tomar las calidades adecuadas. Como esas minas son más suaves, como más grasosas, entonces la tinta desliza y no logra tomar la calidad de línea correcta. Entonces yo sugiero que lo hagan todo su esquema en 2H, porque al ser una mina más dura despide menos grasa del grafito y por lo tanto el plumón pues agarra una mejor condición de tinta. Esquemáticamente voy a hacer aquí lo que corresponde a las 4 aguas de este techo. Estas líneas que estoy trazando normalmente en un techo a 4 aguas, recuerden que siempre son a 45 grados. Entonces tengo una caída de agua acá, acá, acá y acá. En estas solo tengo una hacia acá y otra hacia acá. Por lo tanto, deberé aplicar una condición de textura. Fíjense bien, en esta condición, si nosotros nos vamos al análisis de soleamiento que tuvimos antes, y lo tengo por acá, se los muestro. Nosotros teníamos la condición de sol en este punto, entonces los rayos del sol en algún punto, supongamos a esta hora donde yo tengo el lápiz, este punto es de donde vamos a tener el mayor impacto de incidencia solar. Asumámoslo así. Entonces los rayos del sol impactan directamente en el edificio en este sentido. Eso quiere decir que voy a tener sombras en este lado, acá y acá, y por lo tanto, por ejemplo, en este techo que su pendiente es en este sentido, el sol va a pegar de forma directa sobre esa superficie. En cambio, en este que va a estar en el sentido contrario, la luz del sol que viene acá va a pegar de forma indirecta. Lo mismo va a pasar con ciertas superficies acá. Por ejemplo, aquí tenemos 4 aguas. Tengo 4 aguas acá, entonces estas son superficies en las cuales yo voy a tener un impacto directo del sol en esta cara y en esta, y las otras contrarias van a estar en un área de penumbra, por así decirlo. O sea que va a ser un poco más oscura, y entonces hay ciertos efectos que tenemos que lograr en la condición en la cual vamos a trazar nuestro dibujo. Regresemos entonces al dibujo que tenemos. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que generar un planteamiento de asoleamiento adecuado. Entonces,
Para ello, fíjense, voy a generar ahorita la textura de este techo. Lo vamos a hacer con un punto un poco más suave. En este caso podría ser un punto 3 o un punto 4. Si nosotros trazamos esto con un punto 7 o un punto 8, por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita como textura puede ser un punto 3. Ahora, voy a tratar solo por referencia de medir un poco la separación de esos puntos. Si estamos aquí en escala, ahorita yo estoy en 1 en 125, pues voy a dibujar la separación de estos elementos por lo menos así. Va a ser un poco exagerado. Lo que quiero simplemente es que logremos el efecto. Después podemos ir mejorando esta condición, porque se puede mejorar con mayor precisión. En este caso, como yo tengo la cámara de frente, también es un poco más difícil poder tener la precisión adecuada. Ustedes que no lo van a hacer, pues van a tener todas las condiciones para poder hacer una representación correcta de estos elementos. Esto es parte incluso hasta de unos ejercicios que se hacen cuando uno inicia en el dibujo técnico. Bien, esta es una de las superficies de techo que podemos ver ahí. Ahora lo voy a hacer para esta. La diferencia es que para esta condición, pues nosotros estamos en un área de penumbra, la pendiente viene en este sentido, por lo tanto vamos a estar a contraluz. Entonces la condición que nosotros vamos a tener tiene que ser tal que la apariencia gráfica de lo que hagamos nos dé la impresión de que toda esta superficie de techo está, por así decirlo, con cierta oscuridad. Ustedes pueden ver que incluso los puntos que estoy dibujando están más cercanos entre sí. Lo estoy haciendo exagerado, ustedes lo pueden hacer en una mejor proporción. Lo estoy haciendo exagerado para que didácticamente nosotros podamos entender a qué nos estamos refiriendo. Bien, entonces no sé si logran ver la diferencia de ambas condiciones. Eso solo nos da la intención de cómo están divididos los elementos gráficos en este proyecto. Vamos a pasar a la última condición. Estas líneas que voy a trazar, que son como la superficie del techo, puede utilizarse, por ejemplo, si estoy utilizando para estas texturas un punto 2 o un punto 3, que más o menos por ahí debería de ser. Aquí podría utilizar un punto 4 o un punto 5 para las líneas que demarcan la cumbrera de mis techos. Creo que el efecto de la luz y sombra lo vamos a ver con mayor claridad en este ejemplo que estamos haciendo acá. Porque en este otro las superficies, digamos, de techo son independientes, entonces cuesta un poco tener esa percepción. Sin embargo, aquí, que es donde vamos a tener la condición de techo, en donde tenemos luz y sombra, digámoslo así, entonces se va a poder demarcar un poco mejor. Voy a hacer siempre el mismo proceso. Bien.
Entonces, no sé si alcanzan a ver la calidad de los dos elementos. Como podemos ver acá, la parte más oscura tiende a tener líneas más unidas, la parte que está más clara, unas líneas más separadas. Lo que nos da esa sensación de cómo los techos tienen sus pendientes unos de otros en realidad. Ya aquí la cuestión es poner la información que haga falta indicando las pendientes. Por ejemplo, yo podría poner acá ya una flecha indicando que la pendiente de este techo va en este sentido. Vamos a hacer como un punto un poco más fuerte. Ahora, con una calidad de línea mucho menor, empezamos a dibujar todo el contorno. Voy a dibujar los elementos principales de circulación y luego los árboles son un elemento casi que adicional a mi proyecto, no son los elementos principales como les decía, aunque se pueden ir logrando ciertos efectos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí ahorita? Trazar, por ejemplo, esto a la circulación peatonal. Recuerdan que esa era un poquito más ancha y que quedó traslapada con el techo, pues ahora voy a dibujar únicamente la cara que se logra ver. Todo esto con un punto 3 o un punto 2 puede ser trazado. Esto debe ser unas líneas suaves que simplemente nos muestren el conjunto. Bien, bueno, y ya los elementos como los árboles, pues ya se van dibujando más libremente, ¿verdad? Ya se pueden hacer a mano. Yo, por ejemplo, aquí ya puedo ir trazando estos elementos de árboles con una mayor fluidez, un punto más grueso. Bien, y también los elementos de la naturaleza o la topografía se pueden ir trazando acá. Y bueno, ya para ir finalizando con un punto mucho más grueso, pues voy a hacer el trazado del límite de mi terreno. Para esto se puede ocupar la expresión de líneas. Recuerden que esto es una cuestión gráfica. Que nosotros aprendemos este lenguaje de líneas. Básicamente nosotros casi que hemos dado por finalizado el proceso. Solo voy a remarcar algunos elementos de vegetación. Y voy a crear algunos efectos adicionales que pueden servir para una mejor condición de visualización gráfica de todo mi producto. Algunos efectos causados, por ejemplo, por la luz y la sombra. Recuerden que el sol está impactando en este sentido en mi proyecto, por lo tanto yo voy a tener sombras acá, pero este techo va en esta pendiente. Por lo tanto, yo voy a generar una especie de altura estimada que se va a reflejar como condición del techo que estoy plasmando acá. Pero aquí recuerden que yo tengo una condición en la cual el techo está más bajo en este punto y más alto en este. Por lo tanto, yo voy a tener un comportamiento de la sombra en este sentido. Vean. ¿Qué es lo que sucede?
Aquí es constante, porque esta línea es la cumbrera del techo. Pero en aquel punto no lo es, sino que yo tengo una caída de pendiente. Por lo tanto, en este punto mi techo es más bajo y aquí es más alto. Lo mismo sucede en este, solo que en este sucede de forma inversa, viene acá. Entonces, esto va a tener una condición un poco distinta. Aquí es constante. Ahorita no lo estoy haciendo con método, ni calculado, ni mucho menos. Es una condición que no es calculada. Lo voy a exagerar un poco solo con el propósito de que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo con la condición de la proyección de la sombra. Lo vamos a ver mejor cuando ya lo hagamos. Aquí en esta sí es constante. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los límites de mi techo, aunque la cumbrera está más alta, pero los límites de mi techo son constantes. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, con un plumón gris, simple y sencillamente, voy a limitar esta condición de sombra. Vamos a hacer con un gris. Yo creo que ahí ya fallé un poco en el sentido de que me había puesto una tonalidad de gris muy fuerte. Vamos a hacer con un tono mucho más suave de gris, para que nosotros seamos capaces de ver el efecto. Entonces, ustedes pueden ver ahí el efecto provocado por las sombras de la vivienda, y simple y sencillamente yo voy a hacer un remarcado para que se vean bien las calidades de línea, porque aquí no se logran distinguir bien, que ustedes deberían más o menos de lograr. Vea, yo lo voy a exagerar un poco, como les he dicho, con un propósito didáctico. Pero vean también cómo la volumetría de los elementos toma forma cuando utilizamos los diferentes puntos. Ustedes tienen que tener ya una calidad de plumillas mucho mejor. Yo carezco ahorita del punto 2, por lo tanto he tenido que hacer uso de este recurso de engrosar más la línea. Cuando ustedes utilicen las escalas de lápiz, que deben de ser, o más bien de plumones o de plumillas, van a poder lograr efectos más o menos o mejores, ¿verdad?, que este que estoy logrando yo. Un pequeño toque a los árboles para que estos también le den cierto realce a la presentación. Aquí nótese bien que yo me estoy metiendo sí con darle un poco más de realce, pero no me meto con el techo.
Eso sería todo, jóvenes. Ustedes deberán elaborar también una lámina con estas condiciones en las cuales ustedes puedan generar ese efecto. Aquí exageré un poco esto para que se viera que la pendiente es bastante grande, o se tenga esa sensación de que la pendiente es bastante grande. Entonces va creciendo porque la pendiente va creciendo en este salto. Entonces la idea es que ustedes puedan replicar algo muy similar acerca del proyecto que ustedes están trabajando. Como regla general, el mismo proyecto en el que ustedes generen la planta arquitectónica debe de ser el mismo proyecto en el cual ustedes generen la condición de la planta de techo, para que tengamos una congruencia entre ambas. Puede ser sí distinto a lo que habíamos hecho la vez anterior, pero eso sería todo, muchachos. No olviden poner todos los datos en la lámina: su nombre, el nombre de la universidad, su carnet, la materia que están llevando. Todos esos datos deben de ir plasmados. Y en este caso el número de práctica que llevamos. Ya contando todas las anteriores, estamos con el análisis de sitio preliminar, la zonificación, la planta arquitectónica y la planta de techos. Estamos hablando ya de 4 láminas que ustedes deberían de estar entregando. Lleven ese registro y pónganlo también en las láminas que ustedes están generando. Bien, jóvenes, nos vemos entonces en la clase del próximo día lunes, que ya sí sería una clase en Jitsi con conexión, en la cual vamos a hablar de un nuevo tema que serían las secciones y las elevaciones arquitectónicas. Bien, nos vemos la próxima clase, jóvenes.